amigas, que mañana hay una huelga nacional, dice la gente del gobierno central, la gente que está adherida a la Asociación Nacional de Empleados Públicos, y resulta que yo me puse a estudiar cuáles son las razones de esta huelga de mañana martes. Dicen, primero, el rechazo salarial del 0.43% y un 1% adicional para quienes ganen menos de 300,000 colones de salario bruto. Que la ANEP mantendrá la consigna de que se dé el desenganche de la ley salarial médica con relación a su vínculo con los salarios base de los puestos de más baja asignación salarial del gobierno central. Que se niegan a una reforma fiscal que entendemos debe ser aquella que cambie el sistema tributario costarricense. Eso dicen ellos. Las promesas de campaña se quedaron en el papel, dicen también, y son testigos de cómo Costa Rica se ubicó en el primer lugar de toda Latinoamérica con mayor desigualdad. ANEP quiere que se den cuentas a la ciudadanía sobre quiénes y cuáles son los puestos que ocupan 1.600 funcionarios públicos que tienen un sueldo superior a los 5 millones de colones. En fin, quieren todo, pero yo me traje al ministro de Hacienda, le pedí que viniera para que hablemos de una vez por todas sobre lo del tema de salarios en el sector público, toda vez que hace pocos días, yo diría en una noticia que antes se había pasado en varias oportunidades, el periódico La Nación le explica a Costa Rica que los empleados públicos ganan hasta 50% más que en iguales condiciones en el sector privado. Sorpresa, van a decir muchos. Bueno, es una información que viene, creo que muy bien sustentada en ese medio de comunicación. Don Edgar, usted que es el que maneja la plata y el que sabe cómo están las cosas, ¿usted nos podría explicar qué es lo que está pasando? ¿Por qué ANEP reitera esto? Y si es correcto que lo que pareciera que solo es un 0.43%, para ellos se convierte en un aumento mayor. A ver. Correcto. Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Mucho gusto estar de nuevo con usted para hablar sobre este tema. Es que cuando dicen que se van a afectar los servicios públicos, cuando dicen que los niños no van a ir a la escuela, cuando dicen que en la caja van a haber problemas y todo eso, pues es mejor entender bien qué es lo que está pasando. Me parece muy injusto que suceda eso, porque los sindicatos creo que están manipulando la información, no están dando toda la información correcta. Ayer sacamos un campo pagado en algunos periódicos explicando lo que significa el aumento salarial. Doña Amelia, hay un acuerdo desde hace varios años, mucho antes de que yo llegara al gobierno, creo que desde 2007, entre el gobierno y las 8 congregaciones, confederaciones sindicales más importantes, que se ratificó en el 2012, que establece que debe retribuirse el incremento en el costo de la vida en un 100%, y esto se hará semestralmente de acuerdo con los incrementos en el costo de vida de cada semestre. Bueno, esto se ha venido cumpliendo siempre, y este año eso es lo que se les está dando, se está haciendo exactamente eso, ¿no? El incremento del 0.43 no se puede ver aisladamente. El incremento del 0.43 viene a complementar el que se dio en julio de 3.25 o 3.23, para que juntos suman el 3.68, que es el aumento en el costo de vida del 2013. O sea, entonces en el 2013 se dio a los salarios 3.68 de aumento en 2 tractos, ¿no? Uno en julio, porque la inflación del primer semestre fue 3.23, y uno en enero, se va a dar seguramente el retroactivo al 1 de enero, por 0.43, que juntos suman la inflación. Eso es restituir la capacidad de compra a los salarios. Eso es lo que se hace en la mayor parte de los países, y es lo justo, al menos eso, ¿no? Bueno, en Costa Rica además el gobierno este año está dando un aumento de un 1% adicional a los salarios de menores de 381,000 colones, simplemente para apoyar a los sectores de menores ingresos dentro del gobierno. Pero bueno, eso es una realidad que no puede ignorarse. Ahora, en el caso de Costa Rica y en el caso del sector público, a ese 3.68 y al costo de vida que se les retribuye, hay que añadirle
varios elementos adicionales. Okay. Hay solo un elemento que se llaman anualidades, que son muy importantes, que oscilan entre un 1.94%, casi un 2%, y más de un 5% en algunas instituciones públicas, ¿verdad? Y eso va al salario base también, ¿verdad? Ese aumento va en adición al costo de vida. Y es por eso que cuando se habla del 368, no es solo 368. Ese incremento hay que añadirle entre un 2 y un 5,5%, que va al salario base automáticamente. Se le da a todo el mundo, no está sujeto a evaluaciones por cumplimiento, es automático ese aumento. Entonces, por eso es que en la página explicamos que el aumento mínimo que se está dando es entre más de 5 o casi un 6% y más de un 9%, como mínimo. ¿Y por qué digo como mínimo? Porque además de eso, doña Amelia, de las anualidades, 100 pluses adicionales en el sector público, ¿no? Más de 100 pluses adicionales, tipos de pluses, no es que todos reciben todos, obviamente, pero están los recargos, la dedicación exclusiva a la provisión. Hay docenas, en el Ministerio de Educación Pública hay 120 tipos de pluses especializados por ciertas categorías. En general, en el sector público existen, yo diría, más de 150 tipos de pluses que afectan los salarios muy diferentes. Aquí no podemos generalizarlo. La anualidad le afecta a todos, es para todos. Los pluses varían mucho. El asunto es que si usted pero sí se maneja más o menos qué porcentaje el empleado público tiene pluses. No, ¿O todos tienen de algún tipo? No, todos. El que menos tiene es la anualidad. A partir de la anualidad empieza a tener otros pluses por dedicación exclusiva, por prohibición, por un sinnúmero de cosas, muchas de ellas asociadas con el tipo de trabajo, pero existen. Entonces, la combinación de todos estos factores, doña Amelia, es lo que ha llevado a que históricamente, y durante los últimos años, en un cuadro que publicamos ayer creo que sí, ayer en los periódicos, los salarios del sector público crezcan muy, muy por encima de los salarios del sector privado. ¿A partir de qué año comenzó esto? A partir del 2008, más o menos. Se empiezan a separar dramáticamente. Aquí podemos verlo, si podemos tener una cámara. Miguel, decime hacia dónde cuadro, déjeme ver, creo que este cuadro, este se ve más claramente. Ese cuadro es muy interesante porque muestra en la línea roja el incremento en el costo de vida, que es más o menos, ha sido en los últimos 6, 7 años un 30%, muestra luego el incremento en el salario mínimo, que es lo que paga el sector privado, que es como un 40% en los últimos 6 años, y muestra el incremento en los salarios públicos. ¿El azul cuál es? Ese es el público, el sector público, que llega a ser más de un 100%. Más que duplicando el incremento en los últimos 6 años que se ha dado al sector privado y triplicando el costo de vida. Entonces, esa situación no eso es cuando sostenible. se habla con los sindicalistas en las negociaciones, sí. ¿Cómo se toman ellos esta verdad, digamos? Bueno, ya lo han dicho en la prensa recientemente, dicen que son logros, conquistas del pasado, conquistas que son derechos adquiridos. Digo, pero bueno, a mí no me preocupa. Hay conquistas y hay conquistas, doña Amelia. Hay una realidad también, y es cómo un país puede enfrentar un gasto de este tipo, ¿eh? Porque esto es lo que ha llevado a que Costa Rica sea el país en América Latina que más porcentaje de su presupuesto dedica a salarios. 53% del presupuesto del gobierno es a salarios, sin contar transferencias, que son muchas de ellas para pagar salarios, ¿no? Pero del presupuesto nacional, el 53% se paga en salarios al gobierno central solamente. Y hay otro porcentaje que oscila entre un 10, 12% que va a transferencias a la Caja del Seguro Social, a las universidades y a otras instituciones públicas, que se convierte en pago en salarios también. Entonces, el control del pago en salarios es esencial para que sobreviva el Estado costarricense, ¿verdad? Para que algún día sea viable. No podemos seguir
con políticas de este tipo, salariales, porque el gobierno no puede pagarlas. El año pasado, el renglón salarios en el Estado, a pesar de que congelamos las plazas, que hubo una directriz presidencial, que en los últimos 3 años se han congelado las plazas y solamente se crean un número muy pequeño de plazas porque la ley lo exige, o mandatos constitucionales exigen. A pesar de que se han congelado las plazas, los salarios se han ido incrementando, el gasto en salarios del gobierno se ha ido incrementando en más del 10%, más del doble de la inflación. Como país. ¿Hasta cuándo llegamos así? No muy lejos, Amelia. Estamos casi ya en el límite. Sí, Costa Rica ya tiene que tomar una decisión. Bueno, ese fue parte del Pero la decisión no puede ser más impuestos para seguir a... No, tiene razón. Bueno, es que el punto es ese. El punto es que el déficit fiscal que existe, y no es correcto lo que dicen, los sindicatos dicen que el Ministerio de Hacienda culpa a los asalariados por el déficit fiscal. No, nunca hemos dicho eso. Lo que estamos diciendo es que un componente muy importante del déficit fiscal es el componente salarial, muy importante, y que debe regularse, debe controlarse el crecimiento, no puede ser tan explosivo. Es dificilísimo manejar las finanzas del Estado cuando el 60% del presupuesto crece automáticamente el doble de la inflación. Y eso es lo que nos está pasando. Ahora que tenemos inflación baja. Claro, esto no sucedía antes del 2008 porque había inflaciones más altas. Entonces, con una inflación del 20%, usted daba un incremento salarial del 10% y los sindicatos estaban felices. Qué ironía, ¿eh? Qué ironía. Claro, la ilusión monetaria los hacía ver como si el 10% era un montón de dinero. Y no, era la mitad del incremento en el costo de vida, pero suena mucho el 10%. Entonces, de los últimos 5 o 6 años en que el país ha logrado, con inmensos esfuerzos, traer la inflación a niveles que nunca antes se conocieron, antes de los años 70, del 4 o 5%, ahora tenemos que ajustarnos. Ahora no podemos pretender que sigamos creciendo los salarios al 10%, no. Usted habla de un congelamiento de plazas, y aquí alguien nos aporta que en la última estadística de enero de asalariados de la Caja, sí, el empleo en el sector público de diciembre a enero creció en 10,000 plazas. Bueno, el sector público, hay que separarlo en 2 cosas. Okay. Cuando yo hablo de las plazas de controles en el gobierno central, yo no hablo del control de... En las instituciones autónomas. No, las instituciones autónomas son autónomas, precisamente, y no es que yo esté contento con las finanzas, el manejo financiero del resto del sector público. Okay. Al contrario, como bien lo he documentado en la discusión nacional que tenemos un año de estar llevando a cabo, el hecho de que el gobierno central no pueda controlar a las 2/3 partes del sector público, prácticamente en nada financiero, es causa también importante de este problema. Pero es un problema ya más generalizado, el sector público en general. Ahora estamos hablando del gobierno que son... O sea que el tema es más grande todavía. Sí, el tema más grande, el tema es mucho más serio. El tema del gobierno central es 1/3 del problema. El tema del resto del sector público, que incluye al ICE y la Caja y Recope y Abdeva y las universidades, bueno, es otro problema sobre el cual podríamos hablar mucho también, al cual debe entrarse, pero para eso hay que cambiar la legislación, porque hoy en día, por ejemplo, la autoridad presupuestaria no tiene control sobre ese sector. Lo tuvo hace 30 años, pero ese sector fue saliéndose a través de leyes, fueron sacando a todas esas instituciones de la autoridad presupuestaria, y hoy en día la autoridad presupuestaria solo controla el gasto y monitora el gasto del gobierno central. Claro, pero si el gobierno central está llamando la atención sobre eso, sí, y está congelando plazas, sí, las autónomas deberían, sí, actuar en consecuencia. Por supuesto, es lo que... Pero usted sabe que la junta directiva de estas autónomas es muy autónoma.
demasiado autónoma e independiente. Pero bueno, en el gobierno central... Dice sí, que es que están, oiga, que me cuentan, sí, que están nombrando mucha gente antes de que salga el gobierno y que eso se está volviendo un poco descarado ya en este mes de febrero y marzo. No sé, a mí no me en el gobierno central no está pasando. No está pasando. Usted tendría información sobre eso. Cada plaza que se crea en el gobierno central tiene que pasar por la autoridad presupuestaria. Okay. Y yo tengo que aprobarla con mis otros dos colegas, el ministro de Trabajo y el ministro de Planificación, y la secretaria ejecutiva, doña Mayra Calvo. No se crean plazas, se crean solo... Las autónomas sí lo podrían estar haciendo. Sí, claro. Por supuesto. Si el ICE decide crear plazas o la Caja del Seguro Social decide crear plazas, nosotros no tenemos control. Ellos no están regulados por la autoridad presupuestaria. Ese es un tema de los grandes temas que planteamos en el Diálogo Nacional para la Conciliación Fiscal, que deben imagínense abordarse. Que en el Diálogo Nacional, ¿verdad? Que aquí lo hablamos bastante profundo en este programa, se insistía una y otra vez en este tema, de los salarios, de que esto debe o sea, que no es que Costa Rica no lo sabía, que hace un año venimos hablando de eso. Por eso digo que al sentarse con los sindicatos, uno esperaría como una mayor comprensión y no que hagan una huelga y se van a afectar todos los servicios públicos. O sea, que por eso pregunto, ¿qué dicen los sindicatos? Por supuesto que don Albino tiene el teléfono, si quiere llamar, no es una cuestión de que... Pero yo invité a don Edgar casi a última hora que viniera, precisamente, porque yo creo que Costa Rica tiene que conocer esta parte de lo que está pasando. Por supuesto. O sea, que esto hay que concatenar un montón de cosas, ¿verdad? Esto no es solamente un rengloncito para acá, forma parte de miles de cosas que hay que terminar organizando y ordenando para que esto no se vuelva un caos en poco tiempo. Y no es ni siquiera para este gobierno. No. Es para los que vienen. Esto es Costa Rica, ¿eh? Claro. Esto no tiene nada que ver con el gobierno, de paso. Un tema muy importante, y es delicado mencionarlo, porque ya don Albino precisamente reaccionó cuando lo mencioné brevemente hace una semana. Hay un estudio reciente del PNUD que sobre la equidad del sistema fiscal costarricense, de la política fiscal y del gasto público. Y habla de que la desigualdad en Costa Rica no ha mejorado, más bien ha empeorado ligeramente. Este cuento de que hay personas que dicen que el país más desigual, que es el país, es cierto, es el país, otros países han avanzado más en mejorar la desigualdad, en eliminar la desigualdad que Costa Rica, pero Costa Rica todavía es el país menos desigual en Latinoamérica. Pero el estudio del PNUD menciona un factor de desigualdad que es único en América Latina, y dice que es la discrepancia que hay ahora entre los salarios públicos y los privados. Dice que el salario público ha crecido tanto que está creando un margen, está enfatizando la desigualdad con respecto a los asalariados privados. Dice aquí, por ejemplo, de ese periodo de nación, mientras un profesional bachiller recibe en la empresa privada un salario mínimo de 486.344 al mes en una institución autónoma, gracias a las anualidades, nada más mencionan anualidades, o llegan a percibir hasta 819.994. Esto salta a la vista al cruzar la tabla de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo con los ingresos reportados por los asalariados en la encuesta nacional de hogares del 2012. El peso de los pluses se hace sentir en cada aumento, como señalaba el ministro. De hecho, para los empleados públicos, el ajuste del primer semestre de este año será mayor al 0,43 aprobado, 430 por cada 100.000 colones. Dice, hay ejecutivos que en este momento, cosa que no pasaba antes jamás, ejecutivos que en este momento se van del sector privado al gobierno, pues dicen que trabajan muchísimo menos y ganan muchísimo más. Sí. Doña Amelia, de la encuesta Ingresos y Gastos reciente, surge el cuadro que divulgamos en el documento de consolidación, que es un cuadro para mí extraordinario, porque muestra
compara el salario del sector privado con el salario en el gobierno central y el salario en el resto del sector público. Ok. Pero lo compara a nivel de 7 categorías de empleo. Ujú. No es solo para empleos no calificados, labor no calificada, sino también para profesionales, administradores, hasta para posiciones gerenciales. En cualquiera de los 6 niveles, de los 3 grupos, que son sector privado, gobierno central, sector privado sería el eje 0. El negro, el oscuro es unidades, empresas públicas. Y el azul clarito es el gobierno central. Gobierno central. En todos los niveles, el sector privado es de lejos el más bajo. Aquí es donde dice, para el total, en promedio, en el gobierno central es 23% más o menos más alto que en el sector privado y 49% más alto en el sector público que en el sector privado. Pero aún para niveles gerenciales, que es lo extraordinario, que es este último, en el sector público, en el gobierno central y el sector privado, que sería la base. O sea que eso estando, aquí me lo está enseñando don Edgar, para ponerlo bien, en ruta hacia la consolidación fiscal, la información que ellos han estado recopilando para este diálogo importante que tiene que ver. Y aquí está, premio de paga público-privado por ocupación. Aquí lo tenemos. Eso es algo... Eso es público, ¿verdad? Este documento. Sí, claro que sí. Surge de la encuesta del INEC. Aquí lo tenemos. Eso es único en América Latina, que y la gente se queja que es que ya, que los políticos ya no, que nadie quiere trabajar en el gobierno porque se paga poco. No, doña Amelia, cuando yo trabajé en el sector público hace un poquitillo de años. Décadas. La aspiración que teníamos los empleados públicos era llegar a trabajar al sector privado. Claro. Porque se ganaba mucho. Claro. Hoy en día la aspiración de todo Costa Rica es trabajar en el sector público. Fíjate. Porque los salarios son muy altos, las condiciones de trabajo son mucho más favorables, hay más feriados, hay de 8 a 4. Hay esta infinidad de pluses que favorecen el empleo público versus el sector privado. Y no es como me dijo un sindicalista en una respuesta reciente, me dice... sí, qué bueno que el sector público gana más que el sector privado porque el sector privado vive en condiciones deplorables. Dijo, mi respuesta fue, no, perdón, pero eso no es cierto. En primer lugar, no es cierto. Y no estamos hablando solo a funcionarios del sector privado de labor no calificada, no, estamos hablando hasta posiciones gerenciales. No, pero en el sector privado, yo siempre he sido trabajadora privada, en el sector privado, si usted no consigue los logros que tiene la empresa para salir adelante, porque si no la empresa quiebra, cosa que no pasa en el gobierno por el momento, pero si usted no consigue esos logros y no cumple con los, ¿verdad? O sea, con las metas y todo, de ahí no hay de piña, se tiene que ir a ver a dónde trabaja. Claro. En el sector privado, en el sector público no pasa eso. Por eso, normalmente ¿qué debería pasar? La seguridad que da, la estabilidad que da el sector público normalmente es lo que explica los salarios más bajos. O sea, porque hay un trade-off, hay un balance entre qué tan estable es el puesto y la remuneración en muchos países. Lo normal es que si uno quiere seguridad, está dispuesto a aceptar un salario más bajo. Claro. Y en el sector privado normalmente se paga más alto porque hay inestabilidad, claro, o hay menos seguridad si no laboral. Se cumple con, claro. Pero en Costa Rica se da lo contrario. En Costa Rica, a pesar de que el sector público le da seguridad laboral absoluta, perpetua, ¿sí?, los salarios son más altos también. O sea, la combinación de esas cosas es innecesaria. O sea, es innecesaria porque le está costando al Estado costarricense muchísimo eso. Dice, saca a los médicos de la caja y todos los números se arreglan. Se da a todo nivel, doña Amelia. Ya no es solo los médicos de la caja. Lo mismo sucede en otros, bueno,
no quiero dar ejemplos, pero en educación, para no nombrar instituciones puntualmente, y en otras instituciones públicas descentralizadas hay muchos salarios muy altos. Y ellos están pidiendo que se den a conocer los nombres de las personas que ganan más de 5 millones. ¿Eso se va a dar a conocer? ¿Es público eso o no? Lo que pasa es que eso hace varios meses yo conversé con don Albino en el contexto de esta información y yo mismo le mencioné a él el número de personas que ganan más de 1.600, de 5.000, de 5 millones, 6 millones, pero en esa oportunidad yo le dije a él, yo creí que esa eso no información, sí se da, pero esa información es una información de la planilla de la caja, y le digo, esa información es confidencial y yo no divulgo información confidencial. Otros pueden hacerlo, pero yo no divulgo información que es confidencial. Él puede pedir la información. Cuando decimos que hay una información confidencial, aprovecho para preguntárselo. Se supone que si yo la doy a conocer, ¿estoy faltando a una ley o estoy faltando a una posición ética, digamos, o a una posición... a ver, ¿cómo es? Depende de... Si es confidencial, yo no la puedo divulgar porque asumo responsabilidades judiciales. Por supuesto que es ilegal en la mayoría de las circunstancias, dependiendo de qué tipo de información, pero hay informaciones, por ejemplo, los registros médicos, doña Amelia, las cuentas bancarias, o toda la información tributaria. Es confidencial y está protegida por leyes que penalizan faltas contra eso. Y caso de tributación, que recientemente se han dado algunas filtraciones de información, como cuando la prensa acompañó a don Otto Guevara a una audiencia, o ahora que acompañó a la prensa a una notificación. Me da vergüenza que eso suceda, es una pena terrible porque yo me siento responsable. No es, es la Dirección General de Tributación, pero yo me siento apenado y quiero hacer, porque del respeto a la confidencialidad depende la confianza en el sistema tributario costarricense, ¿verdad? Y si Hacienda no es capaz de asegurarle al público que los datos que nos dan para efectos tributarios los podemos mantener en confidencialidad y usarlo estrictamente para fines tributarios, se pierde la confianza en el sistema. Y tiene consecuencias muy serias. O sea, en países en donde eso ha pasado, se ha caído la recaudación porque se promueve aún más la evasión tributaria. Hay empresarios o personas individuales que van a decir, ¿por qué voy a compartir información con una institución que no tiene la capacidad de resguardarla? Por eso a mí me duele profundamente lo que pasó en Hacienda en esta oportunidad y estoy dispuesto a hacer... ¿Usted a la final se reunió con don Johnny? ¿Quién se reunió? ¿Cómo se habló? ¿Cómo se manejó el tema? No, yo no tengo... Eso es tributación. Eso es tributación. Yo solo como jerarca de Hacienda temporal me preocupa mucho la integridad de la institución, pero ya he oído que don Carlos Vargas, el director de tributación, dijo que iba a tomar las medidas del caso y que va a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, si es necesario, con órdenes de presentación de denuncias penales y si hay causal de despido, proceder con los despidos, pero sí queremos llevarlo hasta sus últimas consecuencias, porque la sobrevivencia del sistema tributario está en la confianza de la gente. Y no se puede perder la confianza de la gente. Si la gente sabe que un sindicalista puede tener acceso a información confidencial tributaria, pues van a encontrar una forma de no dar la información. Yo tengo que garantizarle al país ahora, aunque sea lo último que hagan estos 2 meses, doña Amelia, voy a dedicarme de lleno para asegurar que los procesos internos se revisan, que fortalecemos los mecanismos de acceso, el control de las personas a la información, porque es de lo más serio que yo puedo imaginarme como estadístico. El secreto estadístico, en este caso tributario, es
es fundamental para poder tener información, para poder tener un sistema tributario confiable, en que la gente pueda proveer información sabiendo que nadie va a tener acceso a la misma. Así que vamos a luchar mucho por eso. A mí me duele mucho que esto haya pasado y que gente porque de las cosas que más me ha impresionado de estos 2 años que tengo en Hacienda es el montón de gente buena, trabajadora, dedicada, motivada, profesional que hay en el Ministerio de Hacienda, lo cual no implica que haya uno que otra manzana podrida que se hayan prestado para este tipo de cosas, ¿verdad?